El canciller Eduardo Ferrero Costa está con nosotros esta noche para analizar la llegada de una misión de la OEA a pedido del presidente de la República, que por cierto, como les decíamos antes de ir al corte, ha dicho que ya no viajará a Tailandia. Sin embargo, igual ha destacado o le ha increpado al Congreso la dilación, dice él, que perjudica la política externa del país. Doctor Ferrero Costa, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias por atendernos. Esta misión de la OEA, ¿hace bien el presidente en mantenerse en nuestro país, en estar presente para recibirla? Yo creo que sí. El gobierno peruano ha solicitado que se active la Carta Democrática Interamericana. Como consecuencia de ello, hay una misión de alto nivel formada por 5 cancilleres y 2 ex vicecancilleres que viene al Perú. Y consecuentemente lo natural es que la primera entrevista sea con el jefe de Estado, que así lo ha solicitado. Entonces, es comprensible que se quede para esperar la misión, pero de otro lado, también hay que expresar que es una pena que el Perú no pueda estar presente en la cumbre de APEC. Es una cumbre muy importante. Claro, pero el presidente podría mantenerse aquí y viajar el ministro de Comercio Exterior con el canciller, podría ocurrir. Sí, claro, o la vicepresidenta y el canciller, ¿no? Y el ministro de Comercio Exterior. De todos modos, presumo que estarán viajando el canciller de todas maneras y algunos de ellos también. De ¿No? acuerdo. Pero en hay que destacar lo que es APEC. APEC es un foro muy importante, es cumbre de jefes de Estado. ¿De qué países? Los países del Pacífico más relevantes. Ahí van los mandatarios de Estados Unidos, primer ministro de Japón, de Rusia, de China, Corea, de América Latina, va solamente México, Perú y Chile. Correcto. Colombia quiso entrar, APEC no pudo entrar y ahora está congelada la membresía, Ecuador tampoco. Es una reunión de 21 jefes de Estado, de 19 estados y 2 economías, y por lo tanto el tema es importante y además el Perú ha sido sede de APEC en 2 oportunidades. Así es, quería regresar al tema de la misión de la OEA, sin embargo, reconociendo la importancia de APEC, porque hay quienes han dicho, desde el lado del Congreso sobre todo, que 2 o 3 días podrían quedar cortos, que es el tiempo que por lo menos conocemos estaría la misión aquí. Lo más probable es que queden cortos, ¿no? Viene un día el 20, pero van a trabajar solamente 21 y 22 y se van el 23, o sea, tienen 2 días de trabajo. Por eso es muy importante conocer la agenda, con quiénes se van a entrevistar, y la agenda tiene que ser muy amplia, tienen que entrevistarse con representantes del Estado peruano, vale decir, presidente, fiscal general de la Nación, presidente del Congreso, miembro del Congreso, Contralor de la República. Poder Judicial. Y de otro lado con la sociedad civil. Claro, a eso iba. La sociedad civil va a poder en ese tiempo y con lo apretada de la agenda, ¿debería estar la sociedad civil? Tiene que estar representantes de la prensa, empresarios, sindicatos, instituciones tipo transparencia, para que ¿cuál es la idea? La misión viene con una función, según lo dice la misma resolución del Consejo Permanente, analizar la situación en el Perú. ¿Qué manera? Tiene que hacerlo de manera objetiva, equilibrada en cuanto a quienes van a entrevistar y objetiva para conocer la realidad de los hechos del Perú, conocer realmente cuál es la crisis peruana, qué está ocurriendo, porque el pedido del presidente Castillo de la OEA ante el Consejo Permanente fue un pedido sesgado, solamente se dio la posición del gobierno. No dijo nada de razones que causan la crisis política, como el caso de la corrupción, por ejemplo. Claro, y eso nos obliga a pensar o a preguntarle si usted cree que esta misión será objetiva y hasta dónde pueden llegar las recomendaciones, porque la OEA no es vinculante, pero ¿hasta dónde podrían llegar estas recomendaciones, cree usted? Bueno, usted lo ha dicho. Lo que haga esta misión, lo que diga en su informe, que presentará escrito al Consejo Permanente después de la visita, que puede ser también alguna segunda visita, todo es posible. El informe no es vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que no obliga al Estado peruano, son solo recomendaciones que tienen importancia política, pero no tienen ninguna obligación jurídica, pero además hay varios elementos adicionales. El informe
no puede suspender o paralizar o neutralizar las acciones propias que vienen, los procesos propios que viene llevando a cabo el gobierno o las instituciones del Estado, el Congreso, la Contraloría General de la Mm, República, la Fiscalía General de la Nación, el proceso, por ejemplo, de denuncia ante el Congreso presentado por la Fiscal General de la Nación ujú. con el presidente Castillo, sigue su trámite. Si hay una moción de vacancia, esta sigue su trámite, todo sigue su trámite y eso no se ve entorpecido, no obstaculizado, porque es un aspecto que se está haciendo conforme a la Constitución y a las leyes peruanas. Y además, esta comisión no puede interpretar las normas jurídicas del Perú, puede recomendar que se interpreten. Por ejemplo, el artículo 117, que es materia de debate en estos días, Claro, el de la no acusación. no pueden interpretarlo, no le corresponde. O sea, la misión es para analizar la situación, los hechos y conocer la realidad de lo que está ocurriendo en el país, para tener una visión veraz y equilibrar la visión sesgada que se ha tenido desde un comienzo con la resolución que aprueba la venida al Perú de la misión de alto nivel. Ujú. ¿Al cabo de cuánto tiempo de realizada la visita emitirá un informe la misión? No se puede decir, pero no será de un día a otro. Esto va a demorar algunas semanas, ¿no? De acuerdo. ¿Y ¿Cuántas a lo semanas? que No lo sé, podría pero arribar además o las recomendaciones que podría dar, cuáles serían? ¿De pronto convocar a una mesa de diálogo? ¿Podría esta misión decir o presidir, ofrecerse para mediar entre legislativo y ejecutivo, por ejemplo? nadie se lo puede impedir, pero mi impresión es que el tema de diálogo sería, si es que ocurre una eh, expresión, deseo de mediar en un diálogo político entre las partes de esta grave crisis política Mm, de un país tan polarizado, creo que sería una etapa posterior. Ahora viene el informe sobre los hechos. De ahí se va al Consejo Permanente de la OEA, que analiza el informe y a su vez puede emitir otras recomendaciones y ujú. tomar otras decisiones. O sea, nada le prohíbe que presente esa propuesta. Se menciona el diálogo en uno de los puntos de la resolución aprobada en el Consejo Permanente, pero mi impresión personal que por el momento no hay elementos Bien. objetivos y que permitan un diálogo, sino en todo caso escuchar lo que digan sobre los hechos y se conozca bien en la OEA, en la comunidad internacional, qué está ocurriendo en el Perú, y no solamente los hechos que han sido mencionados en Claro. el pedido presentado por el gobierno al Consejo Parlamentario, a la Secretaría General de la OEA, De ¿no? acuerdo. Esta es una crisis política bastante seria, aun cuando algunos se nieguen todavía a verla. ¿Cuál es la salida que deberíamos encontrar? Porque parece que no hay, ninguna de las partes va a ceder, el país está polarizado, la gestión pública viene teniendo una serie de inconvenientes que ya se convierten incluso en amenazas al desarrollo nacional, ¿no? Al desarrollo del crecimiento mismo del país, a la generación de empleo, de inversiones, en fin, todo viene a la desinstitucionalidad, incluso se empieza a instalar. ¿Cuál cree usted es la solución a esta salida, embajador? En mi opinión, la solución, hay varias posibilidades. La ideal para mí es un proceso de vacancia conforme al artículo 113 de la Constitución por incapacidad moral permanente del presidente. Pero además esto parece que no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no se tienen los votos. Será muy difícil llegar a tener 87 votos. Pero en realidad la solución de fondo, si usted me pregunta cuál sería la ideal, en realidad sería un acuerdo político entre los grupos políticos, la sociedad civil, entre los peruanos, para que se vayan todos, es decir, que hayan elecciones generales, tanto para el presidente como para miembros del Congreso, previa reforma de algunos artículos pertinentes de la Constitución Política del Estado. De Para mí acuerdo. esa es la salida que además quieren, yo creo, la mayoría de los peruanos. ¿Y cuál sería este artículo, el primero que usted diría, o la primera modificación que habría que incorporar antes de esas elecciones adelantadas? Bueno, primero hay que modificar algunos artículos que permitan que esto se produzca de manera constitucional, o sea, es que adaptar con algunos artículos especiales para esta coyuntura que permitan hacer lo que estoy diciendo, que permitan que haya renuncia de las partes y que Ujú. se convoque nueva elección. Eso implica unas reformas propias de la misma Constitución. Reformas sustantivas tienen que ver con los temas fundamentales que se han discutido estos años. ¿Qué se entiende por vacancia, por incapacidad moral permanente?
¿Qué se entiende por acusaciones al presidente? ¿Cuándo puede irse solamente por las 4 causales específicas del artículo 117? ¿O hay que ampliar eso a casos Claro, notorios del sistema, son los casos flagrantes de corrupción, por ejemplo? muy ¿O bien. qué se, y qué se entiende por la posibilidad de que un Congreso pueda ser cerrado luego de que no se aprueben 2 votos de confianza? Esos elementos, o la reelección de los congresistas, Mm, la creación del Senado, en mi opinión, es fundamental, y la reelección, y la elección de los miembros del Congreso por mitades y no todos juntos, en fin, ujú. o la elección en segunda vuelta, o sea, la elección de los congresistas cuando ya se da la segunda vuelta Claro, electoral, se y es que no entiende. se puede tener nadie el 51%. Es decir, hay varias reformas, pero habría que ver las básicas, Muy bien, solamente las muy indispensables bien. para que funcione este sistema, que creo yo sería la mejor salida para la grave crisis política que hay en el país. Muy bien. Pero lo importante ahora, en este momento, es que la comisión de alto nivel tenga una agenda que se conozca y que cubra Todos. las entrevistas con todos Muy para bien. conocer la real situación de lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy amable.